Hola, buenas. Muy buenas. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. En unos minutos empezamos, por favor. Voy a dar unos 2 minutos más para esperar a alguien que quiera conectarse. En 2 minutos empezamos. Si les preguntara, viendo esta imagen, sobre en qué vehículo invertirían su dinero, ¿cuál sería su respuesta? Me imagino que lo lógico sería pensar el vehículo que demuestra una mayor seguridad, en este caso el blanco. Bueno, cuando nosotros seleccionamos un vehículo, normalmente, desde el punto de vista de la seguridad, no vamos a pensar en el día perfecto. Pensaremos en la probabilidad de que pueda existir un accidente. Lo mismo deberíamos de aplicar cuando evaluamos nuestros proyectos de inversión. Bien. Los proyectos fotovoltaicos pueden parecer similares por fuera, pero al igual que algunos vehículos, el aspecto es muy similar, pero lo que modifica es por dentro. Igualmente en un proyecto fotovoltaico, la diferencia está en la ingeniería, en la solidez de esa ingeniería, la robustez, en la calidad de la construcción. Curiosamente, no siempre exigimos lo mismo a nuestros proyectos solares. En un proyecto fotovoltaico, el choque no es un accidente. Un proyecto fotovoltaico, en un proyecto solar, pues el choque realmente es una baja irradiación, un precio de energía desfavorable, unos fallos técnicos o simplemente el desgaste operativo con el paso del tiempo de la vida útil de la planta. Entonces, no es si ocurre, vamos a esperar es cuándo va a suceder. En conclusión, podemos decir que un buen proyecto no es el que más corre, es el que protege la inversión cuando llega el impacto. Y en este caso vamos a tener principalmente tres puntos o ejes, que va a ser el commissioning, el EPC y la operación y mantenimiento o ANEM para darle esa protección a nuestra inversión en un proyecto fotovoltaico. Por parte de Energy Future, diseñamos proyectos solares con la lógica de un crash test, preparados para el peor escenario, no solo para el ideal, aplicando una metodología
propia basada en estándares internacionales. Como comentábamos, finalmente lo que queremos transmitir es una ingeniería robusta, diseño con márgenes reales, no optimistas, contratos protectores tanto para EPC como para operación y mantenimiento, garantías, ejecutables, KPIs medibles y una operación inteligente de la misma. Estos serán los puntos que iremos abordando. Va a ser principalmente, vamos a verlo desde el punto del EPC y posteriormente de la operación y mantenimiento. Bueno, un gusto tenerlos aquí a todos. Les saluda Carolina Herrera, de parte de Energy Future. Queremos darles la bienvenida a este webinar que he denominado Plantas fotovoltaicas Utility Scale en Ecuador. Y con el tema que vamos a abordar hoy es de qué depende el éxito de tu proyecto. Entonces, voy a dar una introducción de lo que es Energy Future. Bueno, pues Energy Future nace en Valencia, España, en el 2008. En el 2012, uno de sus fundadores, Salvador Alonso, llega a Ecuador a colaborar con una empresa local en 2 proyectos fotovoltaicos. Finalmente, en el 2014, se funda en Guayaquil Energy Future Ecuador, como una de las empresas pioneras del sector de energías renovables. Ahora, en cuanto a nuestro ponente, quien ya lo conocieron, que dio una pequeña introducción sobre de qué va a tratar este webinar, es el ingeniero Salvador Alonso y Molina, que es un profesional senior en energías renovables con una sólida formación multidisciplinaria. Su base académica, complementada con certificaciones, le permite integrar con criterio técnico y visión estratégica todas las fases del ciclo de vida de un proyecto energético. Ha participado activamente en iniciativas de desarrollo normativo y formación técnica en el sector, lo que refuerza su perfil como referente técnico con capacidad de influencia a nivel institucional y académico. A nivel profesional, acumula más de 20 años de experiencia liderando la ejecución, puesta en marcha y operación de plantas fotovoltaicas Utility Scale en Europa y Latinoamérica. Se desempeñó como commissioning manager, jefe de obra eléctrica, coordinador de operación y mantenimiento en multinacionales españolas con presencia en México y Chile, participando en proyectos clave que suman más de 1000 megavatios de experiencia. Además de desempeñarse como auditor externo, consolidando una visión integral orientada a maximizar la eficiencia, fiabilidad y rentabilidad de proyectos energéticos a gran escala. Y bueno, ahora sí damos el paso a nuestro ponente, el ingeniero Salvador Alonso y Molina. Muchas gracias, Carolina. El primer apartado, vamos a trabajar bien lo que es el EPC, partiendo de los puntos que debe de incluir un contrato de EPC. Un contrato de EPC, de ingeniería, suministro y construcción, tiene el principal objetivo asegurar que la planta se construye en un plazo, a un precio acordado, con una calidad y un rendimiento esperados, transfiriendo los riesgos al contratista. El promotor realmente pues deja a cargo que el desarrollo de la ingeniería, el suministro de los equipos y la construcción, todo en este caso al EPC, o lo que se denomina EPCista, por eso, asumiendo estos riesgos. Sí hay varias modalidades dentro del EPC donde son compartidos algunos de los riesgos o, por ejemplo, el caso del suministro, pero eso estaría fuera del alcance en este caso de la presentación. ¿Cuáles los puntos básicos o el alcance de un contrato de EPC que debe de incluir? Es la parte de la ingeniería, desde la conceptual, de inicio, la básica y de detalle. El suministro de lo que hemos visto de los módulos, inversores, estructuras, equipos de media tensión y equipo menor, todos los elementos que componen este tipo de instalaciones. Igualmente, dentro de su alcance se encuentra lo que es el montaje, la construcción de subestaciones, líneas de evacuación, líneas de la parte de baja tensión, solar, todo conjunto. Igualmente, el commissioning, que veremos la relevancia que tiene dentro de un proyecto fotovoltaico, es el conjunto de pruebas a las cuales se va a someter
nuestra planta fotovoltaica. Igualmente la documentación as-built. Y otro tema importante también es definir en el alcance del contrato la operación y mantenimiento que es fruto de la garantía que ofrece el EPC. Definir, por ejemplo, el precio y la forma de pago. El precio, si va a ser un llave en mano, si se van a establecer una serie de calendario de pagos con referencia ligado a unos hitos contractuales. Igualmente, las retenciones aplicadas hasta el final de este contrato. A su vez, es recomendable que lo que es un contrato EPC incluya lo que es el plazo y calendario contractual, desde el inicio formal del contrato, la duración, hasta llegar a lo que veremos como el COD o la entrada en operación comercial, ¿vale? Que va asociado a la puesta en marcha y aceptación provisional del proyecto. Hitos contractuales clave que tenemos que tener en consideración, que es el mechanical, que nos indica que la planta se encuentra físicamente instalada y preparada para ser energizada. El substantial nos indica que la planta es operable con un conjunto de pendientes menores que tenemos que se conoce como punch list, y posteriormente el final, donde ya se indica que todo concluye como su nombre pues indica, que se ha completado la documentación, se han finalizado todos los menores del punch list, igualmente la operación y mantenimiento que va asociado a su periodo de garantía. El commissioning es fundamental en cualquier proyecto, es un elemento estratégico del contrato. No lo debemos considerar como un accesorio, es la base para la obtención del COD y la aceptación. ¿Qué compone el commissioning? El commissioning al final es un plan aprobado donde vamos a tener el conjunto de pruebas y funciones a las que se va a someter una planta fotovoltaica para su aceptación. Igualmente, las pruebas de rendimiento que irán asociadas. Todo esto lo iremos desarrollando a continuación en la presentación. Igualmente, los protocolos, criterios y objetivos y documentos que deben de ser aceptados a la conclusión del proyecto. El aspecto de las garantías. La garantía de EPC, como estábamos comentando, la garantía del proyecto, una vez se construye una planta fotovoltaica, tenemos que ofrecer una garantía. Un EPC ofrece una garantía como tal que puede oscilar de los 12 a los 24 meses desde la aceptación provisional del proyecto o obtención del COD. Garantía de defectos, cobertura de fallas y no conformidades, las obligaciones de reparación, que son los tiempos y condiciones de respuesta definidos. Y luego también el apartado del back-to-back, que es finalmente la alineación con las garantías de fabricante. En este caso, pues sí, el EPC es el encargado de hacer el suministro de los mismos. Importante también destacar que es establecer las garantías de rendimiento. Y es muy importante este sentido porque finalmente nosotros, cuando invertimos en un proyecto fotovoltaico, no se invierte solo en la instalación, se ha vendido un proyecto de conversión de energía. Y en este caso, los indicadores principales van a ser el performance ratio, que es la eficiencia operativa de la misma. Realmente, en un proyecto no te están vendiendo una construcción, simplemente te están vendiendo un sistema de conversión de energía. Una planta, de la energía solar incidente sobre la planta, un porcentaje de esa va a ser aprovechada y convertida en energía eléctrica. Eso realmente es lo que se nos vende también junto con la construcción, y es el performance ratio. Por eso es una de las garantías de rendimiento que nos asegure que la planta se ha construido de acuerdo a la ingeniería de desarrollo, de inicio del proyecto. La producción mínima garantizada, ¿vale? Y las penalizaciones por incumplimiento. Esto es cuando no se alcanzan los niveles acordados. Entraríamos en las penalizaciones, ¿no? En este caso, los LDs. Tenemos el LD por retraso, aplicable al incumplimiento en el plazo contractual, ¿no? Cualquier desviación del plazo contractual de los tiempos, pues es penalizable. Los LDs por bajo rendimiento, cuando no se alcanzan las garantías de producción, pero en este caso de rendimiento que hablamos, finalmente no se está vendiendo una construcción, se está vendiendo un sistema de generación. Es que igualmente hay que establecer los límites máximos, caps,
pues para hacerlo que realmente sea atractivo también un proyecto para un EPC, que es el tope finalmente de la responsabilidad total del contratista. Finalmente, ¿qué manejamos? La protección para el promotor, pues será los LDs robustos, garantías sólidas y una cobertura amplia. La viabilidad para el EPC o el EPCista serán unos CAPs razonables, plazos alcanzables también en ese cronograma de trabajo y un equilibrio económico. Posteriormente, pues incluir también los apartados de seguros y responsabilidades, los seguros de obra, responsabilidad civil, riesgos durante la construcción. Son los apartados que tenemos, los casos de fuerza mayor y cambios regulatorios, ¿no? De qué vamos a definir qué es fuerza mayor, las exoneraciones que irán asociadas y los cambios regulatorios en caso que pueda haberlos por cuestiones normativas. Otro de los puntos es los criterios de aceptación y handover. ¿Cuál va a ser la aceptación provisional? La verificación inicial del cumplimiento de los entregables. ¿Qué entregables tenemos que tener para considerar una aceptación provisional? ¿Cuál es la documentación entregable? Posteriormente, la aceptación final, confirmación definitiva tras subsanar las observaciones que tenemos pendientes. Es diferenciar principalmente lo que es la aceptación provisional y la aceptación definitiva, ¿no? En este caso. Tras la aceptación final viene el cierre del contrato, ¿no? Son las condiciones formales que establecerán el cierre del contrato, el cierre de la relación contractual, al fin y al cabo del proyecto. Les proyecto el siguiente conjunto. La mayoría de los problemas del proyecto se deciden antes de poner una sola piedra, un solo panel, ¿no? Es la definición del terreno, la conexión del lugar, los derechos claros, punto de conexión técnico, la regulación que sea viable, los permisos y la ingeniería. Pero también debemos de incluir la visión de ciclo de vida del proyecto, que es desarrollar pensando en el EPC, el proceso de construcción, ¿no? El commissioning y la operación y mantenimiento. No es el desarrollo, aunque es muy común y es erróneamente pensar que todo se resolverá conforme avance la construcción. Y aquí quería hacer pues un pequeño inciso sobre un concepto que aparece en la ingeniería conceptual de un proyecto, que son los términos en las simulaciones del P50, P90, que alguno de ustedes ya estará familiarizado. Cuando nos indican un P50 en la producción anual o esperada de un proyecto solar, se indica que el 50% de las veces esta energía será alcanzada, ¿no? O sea, superada. O sea, pongamos el caso que de 10 años, en 5 años, seguramente se va a alcanzar ese nivel, esa producción de energía. Cuando tenemos el caso de un P90, pues indicaría que de 9 de cada 10 años, en 10 años, 9 años, se está superando la producción que se ha determinado, se ha simulado en este caso. Vale, finalmente esto nos permite dimensionar la deuda y reducir el riesgo, ¿no? Con un P90 en comparación con un P50. Existe a veces lo que suele llevar a confusión, que es el hecho que un P50 tiene menor, digamos, energía que que un P90. Un valor con mayor probabilidad de cumplirse debe ser más prudente y conservador. Lo que hablamos, P50 es una estimación media, el P90 es más conservador y podemos llegar a los extremos de P99. Existen varios criterios y algunas entidades financieras establecen también otras probabilidades, ¿no? Para hacer el cálculo. Por ejemplo, sencillo, supongamos que una planta tiene un P50 de 100 GWh al año. Nos indica lo que comentábamos anteriormente, que en un periodo de 10 años, seguramente en 5 años, se supera esa producción. Sin embargo, con un P90 va a bajar la simulación, la producción que estamos estimando anual, pero se va a cumplir 9 de esos 10 años. En financiación, pues tiene un uso, en este caso, un promotor a lo mejor usa el P50, es una base muy optimista. Sin embargo,
Pues el banco para el financiamiento, los escenarios suelen estar en un P90. Descartamos ningún banco, ninguna entidad financiera o Project Finance va a admitir un P50. Sería demasiado optimista y aumentando el riesgo de impago. Posteriormente, también otro de los conceptos es que el EPC no es solo construir, es transferir y controlar los riesgos. En el contrato EPC, como estábamos viendo, define el alcance, las responsabilidades, plazos, precios, garantías y penalizaciones. Teníamos los hitos contractuales básicos, el mechanical, el substantial y el final. Y el commissioning, pues es el conjunto de pruebas eléctricas, civiles, mecánicas, pruebas funcionales y la validación del rendimiento de la planta, la validación del rendimiento real de funcionamiento. Y es la base de aceptación del proyecto. Al final, para todo promotor, el commissioning es quien protege su inversión y evita conflictos con el cierre del proyecto. Finalmente, pues el COD, aunque lleve la fecha en sus siglas, no es una fecha. Es un proceso donde vamos aceptando los test, los documentos técnicos, la relación con pagos y garantías. Vale. Uno de los errores habituales es aceptar plantas sin pruebas sólidas o un COD administrativo sin validación técnica. O sea, es no tener estos criterios. Posteriormente vamos a dedicar un apartado al COD en específico. El beneficio. Criterios claros de aceptación, seguridad en el inicio de ingresos y menor número de disputas entre ambas partes. Operación mantenimiento, KPI, valor del activo. El verdadero valor de un proyecto finalmente está en los años de operación vida útil que va a tener. El contrato de operación mantenimiento define cómo se va a cuidar ese activo, porque en el momento una planta obtiene su COD, pasa a ser de una simple construcción a convertirse en un activo. Impacta en ingresos, reputación y es clave para financiadores y compradores. Pues, finalmente vamos a tener tres hitos, tres KPIs: la disponibilidad, el rendimiento y energía entregada como básicos. Para un promotor, pues bueno, el modelo de negocio claro tiene que estar en el definido, un desarrollo riguroso desde el RTV real, sin riesgos ocultos, bien, contratos sólidos de EPC, incluyendo el commissioning, y una operación y mantenimiento O&M desde el inicio, activos financiables y que nos aseguren de largo plazo. Nos comentamos, ahora vamos a ver las penalizaciones y el COD con mayor detalle. ¿Se visualiza? Los LDs, realmente es lo que en español indicaríamos como daños liquidados, indemnizaciones preacordadas o penalizaciones contractuales, no siendo más directo. La finalidad es dar una seguridad, una protección al promotor, ¿vale?, evitando demostrar daños reales en un incumplimiento. El daño se estima y se acuerda por adelantado. Si el EPC se retrasa, paga una penalización por retraso. Si la planta no alcanza el rendimiento garantizado de acuerdo a la ingeniería, igualmente paga una penalización por bajo rendimiento. Como estamos viendo, una de las básicas penalizaciones LDs es por retraso. Se aplica si no se alcanza el COD contractual. ¿Vale? Pues como veíamos antes que en el cronograma es un hito importante de alcanzar, ¿no? Es en el momento que veremos que se convierte en rentable una construcción, ¿no? Bueno, rentable, perdón. En este caso sería en un activo.
Normalmente se expresa pues, por una cantidad monetaria por día de retraso, un porcentaje del precio de EPC por semana, se va definiendo en lo que es en este contrato EPC y estableciendo, por supuesto, un límite tope, que es el CAP. Por bajo rendimiento, como comentábamos, una planta fotovoltaica no es construirla, sino es que opere y que opere dentro de esos parámetros de producción que se han considerado en el diseño y en los cuales se estimó una producción. ¿Vale? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Pues cuando la planta no cumple el PR que se ha garantizado y o no alcanza la producción mínima acordada. Normalmente lo de la producción mínima está siempre supeditado al PR de planta garantizado. Sí. ¿Por qué son clave todas estas penalizaciones o sedes para un promotor? Primero, por la protección de inversión. Salvaguardan los ingresos pactados ante incumplimientos por parte del EPC. Exigidos por financiadores. En este caso, si alguien intenta, bancos o tener una inversión, entonces pues le van a requerir que tenga establecido en su contrato algún tipo de penalización por esto. Reglas claras, eliminan disputas largas, buenas vallas hacen buenos vecinos y todo queda acordado por adelantado. Al final, lo que se evitan es que hayan problemas en la relación contractual que existe. Comentábamos los CAPs. Los CAPs son finalmente el límite máximo de penalizaciones que un EPC puede llegar a pagar por todos estos LEDs que estamos viendo. Son su techo económico. ¿Por qué existen los CAPs? Pues para, primero, una exposición controlada. Evita una exposición financiera ilimitada al EPC. Fíjate, el proyecto pudiera ser que el proyecto saliera en contra del EPC, ¿no? O sea, tuviera que pagar por construir. Hacen un contrato que sea viable. Hacen un contrato asegurado y financiable y riesgos medibles. Permiten que el EPC acepte una serie de riesgos. Sin CAPs, ningún EPC serio firmaría. Se expondría a unas penalizaciones ilimitadas, ¿no? ¿Cuáles son el CAP para los LDs por rendimiento? Límite a las penalizaciones por bajo PR o baja producción. Suele ser independiente del CAP de retraso, lo que significa que ambas penalizaciones pueden acumularse hasta el CAP agregado. En este caso, y el CAP agregado, pues es el límite máximo sumando todas las penalizaciones, retraso y rendimiento combinados. ¿Vale? Es muy importante para ambas partes que se defina la exposición total máxima del EPC bajo el contrato. El ejemplo práctico, pues bueno, imaginemos un proyecto que tiene 100 millones, donde se ha determinado un CAP por retraso máximo de 10 millones y un CAP de rendimiento pues, hasta otros 10 millones. Al final, el CAP total que va a haber es de 20 millones. Independientemente que los retrasos se prolonguen más allá, no estaría ya sujeto a penalización si se alcanzó su tope máximo. El siguiente punto que vamos a ver es la entrada en operación comercial, la fecha de operación comercial. Aunque indicábamos que no es una fecha, es un proceso. Pero es una fecha en que la planta está construida, probada y aceptada. Aceptada por el promotor del proyecto. Técnicamente operable y puede vender energía y generar ingresos de forma oficial. En este caso, en técnicamente operable, que funciona operativamente en interconexión con la red. Y luego, pues bueno, ya la energía puede ser vendida, porque en algunos casos, hasta que no se obtienen se pasan determinadas pruebas con el operador del sistema, la energía inyectada no se está considerando como venta. Por eso, especificar que es construida, probada, aceptada, técnicamente operable, puede vender energía y generar ingresos de forma oficial. Vale. ¿Qué decimos por construida y aprobada? Ha superado todas las pruebas técnicas y de rendimiento. Tenemos el mechanical y el substantial. Técnicamente operable, lista para funcionar en condiciones reales de operación, parte del commissioning. Estaba aquí. Y puesta en marcha. Genera ingresos oficiales, o sea, se puede vender energía bajo el esquema comercial que se haya pactado. ¿Qué ocurre cuando alcanzamos el COD? Pues la venta de energía, comienza el PPA, el autoconsumo o esquema permitido. Los ingresos activados ya se convierte en un activo, genera un flujo de caja oficial, se liberan pagos para el contratista, el EPC, se convierte en un hito financiero, condición clave para financiadores e inversores, y arranca la parte de operación y mantenimiento
que se active en la fase de garantía. ¿Cuáles son los requisitos típicos del COD? Finalización de la construcción, comisión completo, pruebas técnicas de rendimiento superadas, ¿vale? Estas normalmente son con los operadores del sistema, aceptación provisional o definitiva, ¿vale? Conexión a red habilitada. Bueno, las pruebas técnicas y de rendimiento superadas podríamos considerar dentro de parte del commissioning. Documentación técnica mínima entregada. ¿Qué no es un COD? Un COD no es una planta terminada. Una planta puede estar físicamente terminada y no tener el COD. Se requiere que haya pasado una serie de pruebas aceptadas y que esté conectada a la red. Por eso indicamos que no es una fecha, es todo un proceso contractual y técnico que involucra pruebas, documentación, aceptaciones. Un COD mal definido va a generar una serie de disputas, retrasos y pérdidas de ingresos. El COD lo vemos, si lo enlazamos con el otro conjunto de hitos del proyecto, partiríamos de lo que es el RTB, proyecto listo para construir, el NTB, la autorización formal para iniciar obras, el mechanical, que comentábamos era la planta instalada, substancial, operable, el COD, el inicio oficial de operación y ventas, y llegaríamos hasta el final, hasta el final. O sea, el COD es previo a ese final. ¿Por qué el COD es un elemento crítico para un promotor? Porque marca el inicio del retorno, marca el comienzo de los ingresos, lo que comentábamos, de convertir una construcción en un activo. Reduce el riesgo, incrementa el valor del activo y facilita refinanciación o venta. Un proyecto sin COD es gasto y con COD se convierte en un negocio. Dicho de otra manera, es cuando empieza a convertirse, deja de costar dinero una planta y empieza a generarlo. El siguiente punto serán los hitos claves que hemos estado viendo. Vamos a entrar un poco a desarrollarlos en mayor profundidad. Como hemos visto a lo largo de la exposición, en los hitos claves en el desarrollo de un proyecto EPC, que hace fotovoltaico, son el mechanical, sustancia y el final completion. Marcan cuándo y cómo se va terminando el proyecto. Están directamente ligados a los pagos, a los riesgos, a las garantías y lo que vimos anteriormente al COD, operación y mantenimiento. En el caso del mechanical, ¿qué es? O sea, lo hemos visto que es la construcción se encuentra finalizada. Los sistemas, paneles, estructuras, cableados, ya sea de baja, solar, media, se encuentran finalizados, subestaciones, centros de transformación, ¿vale? Se produce aquí, dentro del EPC, del EPCista, una entrega formal de la obra dentro de su equipo de construcción a su equipo de pruebas o de comisionamiento. ¿Qué supone para el promotor? Para el promotor la obra ya está construida, pero aún no le genera ingresos. Empiezan sus pruebas y commission, que no implica ser COD. Ya a nivel económico se convierte en un hito de pago. Ya puede activar pagos parciales al EPC. En este caso, en este punto, el mechanical puede quedar con alguna lista de pendientes menores que no afectan a la operatividad. Por ejemplo, algunos casos suele ser en las estructuras zonas que se encuentra el galvanizado, pues haya que hacer pintarlo. No va a afectar a la operatividad de la planta, entonces se incluyen dentro de ese point risk, que incluso hay a veces es parte también, incluye elementos documentales. El substantial complex, que es pues que la planta se encuentra sustancialmente terminada y puede operar para tal propósito, o sea, ya puede generar, aunque se mantengan esos pendientes menores que no impiden la operación. Ya se ha convertido en un activo funcional.
Sí. La planta se puede energizar, operar, ¿vale? En este caso tenemos el commissioning, ya nos ha validado. Y aquí vemos también si va a cumplir ese rendimiento de la instalación que el PC nos estaba confirmando en el desarrollo del proyecto, ¿no? En sus simulaciones, en su diseño. Para el promotor, en algunos casos puede coincidir con el COD. Depende de cada característica, ¿no? Si se ha incluido las pruebas también con el operador del sistema, entonces pues ya tendríamos esa entrada en operación comercial. Pero nuevamente es diferenciado, es un paso previo. Reduce el riesgo del proyecto y aquí, llegado al sustancial, ya empezamos activación de las garantías y inicia la transición hacia la operación y mantenimiento. Hasta que no se obtenga el COD, no tendremos tal cual paso hacia la operación y mantenimiento, pero ya iniciamos con una transición. Ya el equipo de comisionamiento del EPC lo deja pasar al equipo de operación y mantenimiento que debe de ir asociado a la garantía del proyecto. Punto crítico siempre es aceptar un sustancial mal definido, ¿vale? Que finalmente siempre se traduce pues, en un riesgo para el promotor, para la inversión del promotor. Y el final, su nombre indica, es la finalización total del proyecto. El alcance contractual 100% cumplido, ¿vale? Los famosos leads menores, la documentación, ¿vale? Se finaliza el periodo de operación y mantenimiento de la garantía, ¿no? Una vez se entregan los manuales, lo que es el turnover, los as-built. Para el promotor implica la liberación de la retención final para el EPC, ¿no? Esa retención que se mantiene. El contrato de EPC se cierra en este caso y facilita la venta o financiamiento o financiación del proyecto. Vale, entonces, viendo eso, lo que habíamos visto, tendremos el mechanical, planta construida, substantial, operable, y COD, la planta empieza a funcionar y a facturar, ¿no? En este caso. Y el final proyecto cerrado a nivel contractual, con el 100% del cumplimiento. El siguiente punto son los hitos de pago y retenciones en un EPC. ¿Se está visualizando? Ok. Al final, los hitos de pago y retenciones, su objetivo es equilibrar un poco ese riesgo entre el promotor y el EPCista. Al final, el constructor del EPC va a ir cobrando a medida que aporta un valor real. Y por parte del promotor se realizan estas retenciones con la finalidad de asegurar que el proyecto se concluye correctamente de acuerdo a los términos. Vimos que al final era el contrato de EPC, era que se tenía el cumplimiento de la construcción acorde, ¿no? Y con los rendimientos. Se corrijan defectos, se cumplan garantías. No hay que verlo como un castigo hacia el EPC. Son unas herramientas de disciplina contractual y buen entendimiento entre las partes. La estructura típica de pagos de un EPC en Utility, normalmente pues, se genera un anticipo del 10 al 20, luego cuando está la ingeniería más suministro 30-40, el mechanical son 20-30, ¿no? El pago, el certificado de aceptación provisional con el COD, implicaría pues entre un 10 y un 15, y cuando se obtiene el certificado de aceptación definitiva, al final, la aceptación final, entre el 5 y el 10. Esto es lo que prácticamente se retiene hasta que finaliza, se cierra el proyecto. El pago inicial, el anticipo, normalmente viene tras la firma del contrato. Utiliza, pues bueno, finalmente es movilización, ingeniería inicial y compras tempranas. Bueno, suele garantizarse con aval o garantía de anticipo, de buen uso del anticipo. Luego tenemos el siguiente, que son ya el segundo hito, ¿no? Segunda fase, que sería entre el 30 y 40,
que es la aprobación de la ingeniería básica, en detalle, fabricación de equipos, ¿vale? La llegada a sitio de los grandes componentes, los grandes elementos. Las claves contractuales es que los pagos, en este caso, están ligados a hechos verificables. Evitamos el concepto de pago por un porcentaje subjetivo. Finalmente, pues el tercer y cuarto hito pues, están asociados con el mechanical, por un lado, ¿no? Y el otro, pues con la parte de substancia, commissioning, obtención del CAP y el COD, en este caso. Y queda el final, que es esa retención que vendrá después de finalizada lo que es la parte de la garantía de la planta, lo que veíamos entre 12 y 24 meses. Esta es la gran palanca del promotor para asegurar que el EPC termine bien. ¿Por qué? Porque durante ese periodo pues hay que garantizar el rendimiento de la instalación se mantiene, la disponibilidad de la planta se mantiene y se lleva a cabo un buen plan de mantenimiento, entre otros KPIs que revisaremos. ¿Cómo funcionan las retenciones? Es una parte del precio de PC que se guarda hasta que finalice nuevamente lo que habíamos. ¿Qué puede cubrir? Defectos constructivos, que no incumplimientos o problemas del rendimiento el rendimiento de la instalación sea inferior al garantizado. Algunos riesgos residuales, ¿no? Pues para todas esas eventualidades que pueden, para este caso, el promotor retiene este pago para compensar. Alternativas que suelen manejar son los avales bancarios, el performance bond, pero esto siempre hay que ver si está bien dimensionado y cubre el mismo riesgo que la retención original. Es todavía muy habitual que simplemente se mantengan estas retenciones, igual que el EPC aplica retenciones a sus subcontratas. En el caso de, bueno, como resumen, pues tendríamos lo que habíamos visto antes, un poco NTC anticipo, ingeniería suministro, mechanical, es otra vez incidir un poco una tabla resumen al respecto. ¿Cuál es el mensaje clave? El dinero finalmente es un mecanismo de control del EPC. Si se adelanta todo el pago antes del certificado de aceptación final o definitivo, se pierde esa capacidad de exigir calidad, rendimiento y un cierre real del proyecto. Esto es un listado de algunos errores frecuentes que debemos evitar. Pagos por avance estimado, que vimos, son muy subjetivos. Retenciones demasiado bajas o mal definidas. Un certificado de aceptación definitivo ligado solo al tiempo, no a resultados, por ejemplo, son los principales. Y no vincular pagos a PR o producción, estos indicadores. Bien. En este caso, la parte de PC quedaría concluida, Carolina. No sé si quieres dar paso. Sí, bueno, hemos concluido con la primera parte del webinar y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano y yo les doy paso para que puedan hacer su pregunta a Salvador. ¿Alguna pregunta? No, pues creo que... O si no, podrían también dejarla en el chat la pregunta y al final del webinar responderemos sus preguntas. Si nadie tiene alguna pregunta, entonces continuemos con la última parte, que es la parte de operación y mantenimiento. ¿Ok? Tiene creo que el micrófono apagado, Salvador. Sí, de Sí, un tiempo preparo las ajá, presentaciones y sí, para iniciamos con que ello. continúe. Ok. De acuerdo, hacemos. Como veíamos, el contrato de operación y mantenimiento o la fase de operación y mantenimiento
puede definirse la fase de operación y mantenimiento asociada a la garantía de un proyecto fotovoltaico, que está asociada con el EPC, la empresa que ha ejecutado el EPC, y luego los contratos de operación y mantenimiento, simplemente de una planta que ya dejan de estar ligados. Y al final, el objetivo de una operación y mantenimiento es proteger el valor del activo. Dijimos que cuando se obtiene el COD, se convierte una construcción en un activo que asegure unos ingresos estables, que vamos a asegurar la operatividad de la planta. Y esto pues va a facilitar financiación, refinanciación y venta futura. De hecho, hay empresas que se dedican a desarrollar proyectos fotovoltaicos con la finalidad de alcanzar luego posteriormente la venta del mismo. ¿Qué alcance tiene que tener un contrato de operación y mantenimiento? Pues es definir bien la operación, cómo va a ser la monitorización, el despacho, el reporting del mismo. El plan anual de mantenimiento es importante, cómo se va a ejecutar, cuál va a ser la planificación, qué procedimientos, qué PPI, procedimiento de punto de inspección o checklist se va a aplicar, todo esto para mantenimiento preventivo. Luego, cómo va a ser las respuestas ante fallas y reparaciones que ya estaría dentro de lo que se conoce como un mantenimiento correctivo. La gestión de los repuestos, quién va a llevar el control del inventario, las adquisiciones del mismo. En este caso, igualmente va asociado un poco con las garantías de los fabricantes. ¿Quién? Aquí, como veíamos en un inicio, a veces hay partes que el promotor, algunos equipos, se encarga del suministro directamente y es importante definir también quién va a hacerse cargo de esta gestión de repuestos y gestión de la garantía con los proveedores y fabricantes de equipos que dan 10 años cuando el mantenimiento por la parte del EPC es simplemente de 1 o 2 años. La duración del contrato. El plazo suele estar descontando el año, 2 años de la garantía por mantenimiento de 3 a 5 años. A veces se firman contratos con un periodo de garantía superior de hasta 20 años, pero son revisados con cierta periodicidad, eso dentro de los 5 años aproximadamente. Vale, las opciones de extensión, renovación bajo qué condiciones o las de salida, ¿no? La causa de terminación anticipada también de este contrato. ¿Cuáles van a ser los KPIs operativos, ¿no? Aquí los indicadores claves, ¿no? De rendimiento, la disponibilidad de la planta, el tiempo operativo efectivo, tener en cuenta pues que una planta genera ingresos cuando está funcionando. Entonces, sea total o parcialmente, en este caso. Entonces, hay que definir qué nivel de operatividad se quiere mantener dentro de ese contrato. Puedo tener una planta que está operando al 70%, eso no es rentable. Entonces, puede asegurarlo que un 98, un 99% de disponibilidad, que la planta siempre esté funcionando en ese sentido. El rendimiento de la instalación, lo que hablábamos, finalmente no es una instalación, es un sistema de generación de energía con un rendimiento y la energía entregada. Cada KPI incluye pues un procedimiento, unas exclusiones, la periodicidad de medición, las fórmulas de cálculo, cómo va a ser evaluado. Todo esto se tiene que también llegar a un consenso en el plan, en el contrato de operación y mantenimiento. Las penalizaciones y bonos, ¿no? Penalizaciones por incumplir los KPIs con límites también igualmente que veíamos anteriormente bien definidos, ¿no? Igualmente, por otro lado, suelen establecer bonos por sobrecumplimiento. Es más, no se ve tan habitualmente lo de los bonos. El reporting y transparencia. ¿En qué consiste? En la elaboración de informes mensuales. Es llevar una bitácora de operación y mantenimiento donde se vayan registrando las actividades, el rendimiento, todo, la reportabilidad, acaso que viene relacionado también con ese plan anual de mantenimiento. Acceso a escala, visibilidad en tiempo real de la planta, tanto para el operador del sistema como el operador de la planta, en este caso, o el promotor. Y luego pues ya tenemos adicionales como son los informes para financiadores o auditorías. Estas auditorías a veces son también de carácter ambiental o de seguridad. Los seguros y las responsabilidades, como veíamos, es muy similar al caso
del contrato de EPC. Se tienen que establecer también estas responsabilidades y estos seguros. ¿Vale? Por ejemplo, quién se encarga del seguro ante robo, si es responsabilidad del promotor o se encarga la empresa que lleve la operación y mantenimiento. La relación con la garantía de los equipos, que quién va a gestionar garantías, cómo va a ser la coordinación, los tiempos y costes, ¿no? Al final se tiende a reducir siempre lo que son los tiempos de inactividad, ¿vale? Hay que agilizar todo el proceso de las garantías. Lo que veíamos antes, la fuerza mayor y las causas exonerables, eventos climáticos, ¿no? A veces problemas de la red en el sistema eléctrico. Podemos tener lo de la que hablábamos de la disponibilidad, pero la disponibilidad dentro de planta. Si una cuestión es que tenga un problema con un centro de transformación, se dañe, lo tiene inoperativo y me esté causando una merma en producción, pero por otro lado, que sea un problema de la red eléctrica, entonces no hay disponibilidad, no puedo evacuar la energía, no se me puede atribuir. Son también esas exoneraciones o las limitaciones regulatorias. Esto también ya sería cuando se hace la transferencia del servicio, cuando hay un cambio de operador, el conjunto de información que se tiene que compartir, ¿no? También hay que definirlo bien cómo va a ser la entrega, en este caso, entre una empresa que está llevando mantenimiento y cuando sí no renueva el contrato y tiene que realizar la entrega con otra que a su vez será sustitución. El back-to-back, por ejemplo, que estamos viendo para el mantenimiento es simplemente, por resumirlo, ese respaldo en la gestión de las garantías por parte del EPC con los fabricantes. Entonces, la disponibilidad si se encarga de EPC o queda ya implicado en el promotor o en el caso de lo que es el operador de la planta. ¿Qué son las garantías de rendimiento? Lo vemos un poco igualmente. Vean que siempre estamos abordando este tema porque al final es lo que valoramos de la planta es ese rendimiento. Nos va a asegurar que la planta funcionará y producirá lo que se prometió en el contrato, ¿no? Dentro, no solo en la cantidad mínima de producción, sino el rendimiento, lo que veíamos el performance rate. Como les comentaba anteriormente, la producción mínima siempre está supeditada al performance. ¿Y qué es el performance rate? Lo he comentado, es la calidad técnica de la planta. Compara la energía que realmente produce con la que debería producir según la radiación disponible, según la eficiencia que nos habían dicho que tenía. Por ejemplo, no mide el sol, mide que bien está diseñada, construida y operada la planta. Porque ya también estamos en la fase de operación y aquí intervienen las actividades que realicemos para que este sistema se mantenga operativo, ¿no? y funcional. Por ejemplo, si tengo un PR garantizado de planta del 82%, pero el que yo tengo es del 78%, estoy cometiendo un incumplimiento. Esto sí se produce durante la fase de operación y mantenimiento asociada a la garantía, estaríamos, pues, habría un incumplimiento contractual del EPC, en este caso. Esto se relaciona con las subemulaciones, como por ejemplo con el PV-SIST y metodologías de acuerdo a la IEC 61724, ¿no? Aquí se definen cómo va a ser ese cálculo del PR, pues que va a ir afectado también por las condiciones climáticas, por las correcciones por temperatura, por ejemplo. La garantía de producción mínima es que se asegure un mínimo de producción. Esto en algunos casos, ya digo, no es tan habitual, se utiliza en segundo, pero siempre está supeditado al otro. En este caso, esto es en unos casos en los que se ha vendido hasta un proyecto en un sitio directamente con unas producciones, ¿no? De acuerdo, pues si no se va a producir, no va a alcanzar esos valores de producción o se ve más en los sistemas de autoconsumo. Pero igualmente puede incluirse. Si no se cumplen, volvemos a las penalizaciones, las LSDs. Cuando se cumplen las garantías, se aplican penalizaciones. La aplicación por bajo PR. Tenemos una desviación con respecto al PR garantizado, pues se calcula cuál es esta desviación, se establecen unas penalizaciones que van también a fijarse en el contrato y un límite máximo, lo que comentábamos el CAP al final. Todo esto es lo que va a incluir ese contrato. Las penalizaciones de falta de producción también
igualmente vamos a valorar las exoneraciones, porque puede ser que yo tengo un buen rendimiento, un PR, está funcionando la planta, cumple perfectamente, pero por motivos, digamos, climáticos, pues este año se ha caracterizado por ser de muy baja radiación o, pues, principalmente ha habido problemas técnicos en las líneas de evacuación que son ajenos y nos han limitado en cuanto a la producción. Todo eso es lo que incluía las exoneraciones. Por eso muchas veces digo, también está supeditado al tema del PR. Vale. Importante, no sustituyen una mala ejecución. Simplemente es una compensación de esta mala ejecución de un proyecto o de una operación de mantenimiento. Bueno, y pues se suelen exigir por los bancos inversores donde quede bien definidas y quede valorado realmente el proyecto. Pues bueno, como un resumen, tenemos las garantías del EPC respaldadas por los fabricantes, el PR mide la calidad técnica de la planta, aseguramiento de producción y luego el conjunto de las penalizaciones que estamos viendo. ¿Qué son los KPIs en la operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica? Primero, ¿para qué son, para qué sirven y cómo se usan? Vamos a ver para medir si la planta funciona como debe. Para eso voy a establecer esos indicadores clave de producción. Me van a permitir detectar problemas operativos a tiempo. Esos indicadores, como viendo la analogía que veíamos principalmente con los vehículos, cuando se enciende un testigo en el vehículo de que algo pasa, ¿no? O veo que la temperatura del motor sube bastante, que va a servir también para proteger los ingresos y evaluar al operador. Confiar, dar certeza a los inversionistas, ¿no?, de la planta, y incluso mucho más importante al promotor de la misma. Una operación y mantenimiento sin KPIs claros es una gestión completamente a ciegas. La disponibilidad. En este caso, el KPI de disponibilidad es el porcentaje que veíamos en el tiempo que la planta técnicamente está disponible para producir energía. Vale, ahí aplica directamente. Claro, aquí hay un detalle, por ejemplo, si yo tengo un módulo que se daña, en una planta de 10 megas, pues puede tener miles de módulos, el impacto es mínimo. Si tengo 10 inversores, por poner un caso, ¿vale?, o 30 inversores en una planta y falla uno, en este caso el inversor va a representar 1 de 30, este es el porcentaje. Pero ¿qué ocurre si se daña el transformador de la subestación asociada a esa planta? Va a ser 1 de 1. Por eso también hay que tener la relevancia de la disponibilidad en cada elemento, el cual es más susceptible de afectar en este punto a esa disponibilidad. Por ejemplo, cuando tenemos por contrato que se va a garantizar una disponibilidad del 98%, y se obtiene una inferior, pues se establecen también una penalización al respecto. Pero siempre que no sean cuestiones de curtailment, limitaciones o casos de fuerza mayor. En el caso de performance ratio y la producción, pues igualmente tenemos otros KPIs que veíamos. El rendimiento es la energía real versus la teórica de acuerdo a la radiación. ¿Vale? Aquí que vamos a detectar a veces suciedad, fallos, degradación, ¿vale? En este caso nos sirve el PR para determinarlo. Igualmente, no ejecutar un correcto plan de mantenimiento puede llevar a que esa suciedad sea mayor y nos esté afectando el PR, que tengamos más fallos y que aumente la degradación de los equipos. Vale. Luego teníamos el KPI de producción de energía. Vamos a ver también. Luego, los tiempos medios de respuesta a las incidencias. Esto ya lo que nos permite es valorar la calidad del servicio, ¿no? Cómo nos va a reducir las pérdidas de producción, ¿no? Y nos da a entender cómo es la calidad del servicio que nos está proporcionando la empresa de operación y mantenimiento. Tiempo medio de reportación. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse una avería? El número de incidencias críticas, fallos relevantes que se van detectando también, ¿vale? En este caso es otro de los KPIs, ¿vale? Al final tenemos también los económicos y contractuales, cumplimiento del presupuesto, gestiones de las garantías,
finalmente, y los informes de mantenimiento preventivo. Es importante, es la calidad y puntualidad de la reportabilidad sobre el mantenimiento, ¿no? Si mensualmente se tiene que hacer un reporte por parte del operador de mantenimiento de la planta al respecto, pues viendo cómo el conjunto establecer también que haya un buen criterio y se cumplan las fechas de entrega como tal. Pero normalmente, pues esto a veces está asociado con los bancos que reciben estos informes y el cumplimiento del plan de mantenimiento, plan anual de mantenimiento. Pues al final previene fallos mayores, afecta al PR, a la disponibilidad y a la vida útil de la planta, que es lo más importante. Normalmente los criterios fundamentales, los hitos en este caso, o los KPIs que estamos hablando, más irrelevantes en un contrato de operación y mantenimiento es la disponibilidad de planta, el PR y el cumplimiento del plan anual de mantenimiento, habiéndolo definido en el contrato todos los alcances de este plan de mantenimiento. En resumen, pues bueno, disco técnico, pues bueno, está un poco de disponibilidad PR, producción, tiempos de respuesta, ¿no? Es aquí cómo se estaba englobando cada uno en si es técnico, operativo, económico o de control. Las penalizaciones y errores frecuentes. Los KPIs con penalización normalmente es la disponibilidad y el PR. Normalmente. Los demás nos dan indicadores de cómo se está gestionando la planta por parte de la empresa de operación y mantenimiento. Errores frecuentes, pues mal definidos ambiguos, no definidas exclusiones, penalizaciones de demasiadas KPIs o no alinear KPIs con financiación, por ejemplo. Vale. Es importante, esta frase es que al final la operación de mantenimiento no se controla con las inspecciones de plantas, se controla con estos KPIs bien definidos, porque nos van a dar una visión de la planta, de funcionamiento, cómo se encuentra. Ya para concluir, simplemente vamos a poner unos valores habituales de estos KPIs que estábamos revisando. Les proyecto la última. Sí, ahí estamos. Bien. Por ejemplo, en el caso de la disponibilidad, normalmente de una planta se sitúa entre el 97 y 98% a nivel mensual y anual. Normalmente los controles se hacen mensualmente y anualmente. En plantas bien diseñadas y bien operadas se alcanzan, el promedio está entre 98 y 99, son más exigentes y en algunos casos pues llegan hasta exigir 99. Al final es algo que tienen que aceptar ambas partes, en este caso. Las garantías de contratos, se garantiza disponibilidad técnica, ¿vale? Con exclusiones bien definidas por curtailment de red, fuerza mayor, lo que veíamos anteriormente. Vale. Otro punto que vamos a ver es el apartado del soiling, la suciedad de los paneles. Es un elemento que, si bien no aparecía como un KPI, sí afecta de alguna manera. Nos va a afectar sobre el PR de la planta. Y nos da también a entender si la operación y mantenimiento es de una empresa profesionalizada, ¿no? Normalmente, los valores de lo que es el apartado del soiling, para definirlo, se sitúan entre un 2 y 2,5%. ¿Esto cómo se determina? Eso de llegar y limpiar cuando se note, no. Me parece que ya está suficientemente sucio, pues no denota profesionalidad en este caso. Se establecen lo que se denominan células calibradas, instaladas en las mismas estructuras de los módulos, donde una se va a limpiar con determinada frecuencia y la otra va a mantenerse y la limpieza coincidirá solo cuando se limpien los paneles. Entonces, lo que nos permite es ver cómo está afectando la polución, en este caso la suciedad, sobre una célula frente a la otra. Cuando yo llego a un 2,5%, pues voy a tener que implementar mi limpieza antes de que llegue el 2,5. Aquí puedo también establecer una penalización, una LD, con la empresa de operación y mantenimiento
por superar este umbral, pues al final eso se traduce en una afectación de PR, pues eso ya es volver a incidir en una penalización porque ya hay un inconveniente, ya ese P está afectando sobre el mismo PR, o sea, estaríamos añadiendo dos penalizaciones sobre el mismo hecho. Bien, al final, en un contrato, pues va a proteger el PR y la producción. El umbral del 2 al 2.5. Establecer cuál va a ser el método de medición, como comentábamos, unas células calibradas. La acción de limpieza obligatoria, como va a ser, y el periodo de confirmación, como cuando voy a hacer el conjunto de limpieza, por ejemplo, de una célula con la otra para ir actualizando. Si voy a registrar los valores de forma diaria o semanal al respecto o mensual. Contra más espacio, peor va a ser en este caso cuando alcancemos ese valor umbral de soiling. ¿Vale? El soiling finalmente pues, no se deja crecer, se fija en un umbral bajo y se limpia antes de que afecte a los ingresos. Lo comentábamos, no voy a esperar llegar a un 2 o un 2.5%, lo que se haya establecido en el contrato, para empezar la limpieza. Me permite anticiparme a que esa suciedad, porque luego la suciedad pues, va depositándose en los paneles no de forma lineal, va incrementándose a mayor suciedad sobre ellos, mayor swelling, va acumulándose más rápidamente. En resumen, pues finalmente es un rango realista y habitual, situarlo por aquí. Señal indica un enfoque profesionalizado y bien pensado para proteger los ingresos desde este punto de vista, ¿vale? Y bueno, lo que hablábamos de gestión por triggers, no por penalizaciones, protege PR. Y los valores mayores de 2.5 o 3% son contratos muy laxos. Indican enfoques poco desfasados o menos exigentes. Con esto, pues sería de mi parte toda la exposición. No sé si tengan alguna consulta. Sí, ingeniero Arancibia puede encender su micrófono. Ujú. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Está. El tema de la garantía de rendimiento, la garantía de producción mínima, esto no solamente depende, digamos, del buen diseño, sino me imagino también de la selección de los equipos, ¿no? Y de la calidad de los equipos. Pero eso, digamos, si uno está, o sea, no conoce a fondo, digamos, o no tiene la expertise, digamos, de ya haber comprado tales o cuales equipos, ¿cómo podemos garantizar eso? Porque es vital, digamos, para el tema del funcionamiento de la planta fotovoltaica. Y otra pregunta, digamos, ya aprovechando, es el tema del desmantelamiento de la planta y, bueno, en algunos casos depende del tamaño de, el conjunto de baterías. ¿Cómo eso se plantea dentro de, o el desarrollador tiene que plantear y los costos implicados justamente en ese proceso? Buenas, Jorge. En el caso de lo de asegurar la producción mínima, como comentaba, normalmente no se utiliza tanto como la calificación del PR, pero cuando se hace una simulación y se hace una selección de equipos, también uno trata de asegurar que tengan unos rendimientos y una eficiencia determinada. Pues dentro de esas simulaciones, bien considerando un P90, pues al final vamos a tener unos datos de radiación, vamos a tener que asegurarlo. Si yo estoy comprando un producto, yo soy un EPC, tengo que asegurarme al promotor, le estoy transmitiendo que conozco esa marca que esté trabajando, por ejemplo, un inversor, tengo que transmitirle. Entonces yo tengo que responsabilizarme de alguna manera. No puedo, en este caso, posiblemente decirle al promotor, "Ah, no sabía, era la primera vez que trabajaba con este equipo". Sí, se le puede decir, este caso, pero alguien tiene que asumir de alguna forma la responsabilidad. Y nuevamente, pues cuando haces la simulación ya también tienes en cuenta esto. Pero va también principalmente por esos vicios que no vemos en la instalación. Puede determinar, por ejemplo, unas pérdidas por cableado de 1% y luego a lo mejor tenerlas de 2% por males empalmes, no por varios criterios en este caso. Pero como les comentaba, es más habitual que el tema de la producción quede relegado un poco al tema del rendimiento del PR. Y aquí sí, porque es lo que se le ha vendido al cliente. De su planta, de la energía que va a recibir, si se ha estimado un PR, de la energía que recibe, el 80% la va a convertir en energía eléctrica.
Y ese, como EPCista, es lo que se le ha vendido. No se le ha vendido la construcción de una planta, se le vende un sistema. En lo del desmantelamiento, no sé si me puedo comentar porque se me entrecortó un poco. Nuevamente del Sí, planteamiento, por favor. que a veces, o yo he hablado con algunos clientes, ¿no? Y ellos me plantean, bueno, al fin de la vida útil del proyecto, ¿qué plan tenemos justamente para la desmantelación? Y bueno, ¿y qué hacemos con los paneles fotovoltaicos que por ahí ya cumplieron su vida útil? Y también, o sea que por ahí es un poco más crítico el tema de las baterías asociadas en caso de que el proyecto sí lo requiera. De acuerdo. Como veíamos, desde el punto de vista del EPC, ¿vale? Si ha llegado a la obtención del certificado de aceptación definitiva, concluye la relación contractual. Y este certificado de aceptación definitiva viene a partir del COD de la planta, el cumplimiento de la garantía, del periodo de garantía del mismo, cumpliendo que la operatividad de la planta se ha mantenido, sobre todo en el criterio del PR, y posteriormente ya esa gestión estaría a cargo, segundo, el promotor tendría que ver ya si trata directamente con el proveedor de las baterías para su gestión. Imaginemos si esto está yéndose a unos 20 años, estaríamos ligando al EPCista o al EPC, en este caso, a mantener todo ese seguimiento. Realmente lo que es, entraría en la segunda fase, donde como promotor uno tiene que buscar el desmantelamiento de la misma. Igualmente hay empresas que se dedican a hacer la construcción, hay empresas que están especializadas en el desmantelamiento. No sé en qué rango de potencias, de instalaciones lo está comentando Jorge, pero principalmente lo que tener en cuenta que el criterio en algún momento hay que establecer el fin de la relación contractual entre promotor y EPC. Sí, acá en el Ecuador, para creo que potencias arriba de 40 megavatios, te exige el gobierno que vos tengas grupo de baterías, ¿ves? Ujú. Sí, sí, un battery Energy System Storage. De acuerdo. En este caso estaríamos en lo mismo. Al final vas a tener un proveedor de baterías. Quien va a ser, el promotor va a tener la gestión directa con él una vez concluya la batería. Es eso. O ya en la fase de operación y mantenimiento, por esto ya no sería en el periodo de construcción, en la fase de operación y mantenimiento, en ese contrato, puedes definir quién va a llevar la relación, por ejemplo, con el proveedor de las baterías y si eso va a ser alcance promotor o de la empresa que lleva la operación y mantenimiento. Todo al final es de definirlo en la parte del contrato. Por ejemplo, hace unos años pusimos en marcha un sistema de almacenamiento de energía en baterías y realmente la relación como EPCistas, nosotros implementamos el sistema, además era un sistema piloto en su momento de 5 MWh en esa situación y la gestión del, del día a día de las baterías, cualquier problema, se llevaba con la empresa de operación y mantenimiento, que estaba gestionando la planta, pero el promotor, desarrollador de este tipo de proyectos, incluso era lo que les comentaba anteriormente, que se dedicaba a hacer la venta de los mismos, gestionaba algunos apartados con el proveedor, en este caso, de las baterías del sistema, una empresa francesa. ¿Vale? Por tanto, todos esos son los puntos cómo se vayan a definir con los contratos. El que finalmente, el que instala, cuando pone en marcha, de hecho en eso consistió, se puso en marcha la planta, se hicieron las pruebas con el Coordinador Eléctrico Nacional, que además era la primera vez que hacían pruebas para un sistema de almacenamiento de energía en baterías, y una vez finalizado, obtuvimos nuestro COD, se obtuvo el COD desvinculado y finalmente el final. Y ahí concluyó. Ya después, pues, la siguiente, la gestión con las baterías, ya ha quedado del promotor y con, si acaso, con la empresa de operación y mantenimiento que estuviera llevando el trabajo. No sé si le di respuesta a su pregunta, Jorge. Sí, 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 muchas Ujú. gracias. No sé si tiene alguna más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues
Igual, si tienen alguna otra consulta, nos pueden inscribir a nuestros correos y que les voy a dejar aquí en el chat mi correo para que puedan contactarnos y dejarnos sus preguntas. ¿Pueden enviar la grabación de la reunión, que realmente está muy buena, muy interesante? Sí, claro que sí, Jorge, vamos a enviarlo del día de mañana. Estarán llegando a sus correos la grabación del webinar y también les he dejado aquí mi correo para que puedan hacer alguna consulta y nosotros les estaremos respondiendo a la brevedad posible. Muchísimas gracias. ¿Alguien creo que está escribiendo? Ah, ya. Sí, listo. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.